cuán importante es cambiando de tema, la interculturalidad, ¿no? El derecho a educarte en tu propia lengua, en tu propia cultura, sin que al aprender otro idioma, ya sea el español, pierdas, digamos, el apego a tu propia cultura, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado en un país en el cual esto es muy importante? En realidad, ese es un tema muy descuidado, Paola. Debo decirlo con todas sus letras. Nosotros hace poco hemos desarrollado un estudio para ver algo elemental en la educación intercultural bilingüe. Ese es un derecho que tienen todos nuestros niños de las poblaciones indígenas, el recibir una educación en su propia lengua. Eso es un derecho. Ahora, garantizar ese derecho no es fácil, pero el Estado tampoco está haciendo lo suficiente como para garantizar mínimamente que estos niños y jóvenes reciban una educación en primaria y secundaria de manera adecuada. ¿Y en qué lo hemos visto? Lo hemos visto básicamente en 3 aspectos. En falta de profesores y falta de centros donde se pueden formar estos jóvenes, ¿no? En materiales que puedan de alguna manera reforzar esta característica bilingüe, y 3, en todo lo que es un equipamiento más bien de escuelas donde efectivamente uno siente que se puede desarrollar este aspecto. En relación con los profesores, nos extrañó mucho, y felizmente que creo que puede haber un avance ahí, este famoso tema de la nota 14. Para que un joven quechua, aymara, ahuajún, aguaruna pueda desarrollar una carrera pedagógica para ser profesor bilingüe, necesita superar esta nota 14, que es lo ideal y que es el denominador común en cualquier otra especialidad, digamos, ¿no? El problema es que lo que hemos visto es que eso, en el caso de quienes van a ejercer la educación intercultural bilingüe, se convierte en una valla. Y entonces, al día de hoy, tenemos muy pocos profesores que logran graduarse como especialistas en educación intercultural bilingüe, y el Estado no genera ningunos incentivos para que estos profesores, estos jóvenes indígenas puedan acceder a esta carrera. Y eso genera que no haya profesores en escuelas interculturales bilingües, y finalmente que se vaya perdiendo esta identidad. Entonces ahí el Estado tiene una responsabilidad de promover, de capacitar mejor, de dar herramientas, de incentivar a que haya mayor capacitación. O cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, el Fe y Alegría. Todos los colegios Fe y Alegría que están en Cusco, en las alturas donde se enseñan quechua o en la selva, lo único que te piden es que mandes los profesores a tiempo. O sea, le dicen, nosotros le damos todo, pero tú mandas los profesores. Y ni eso les garantizan normalmente a los colegios Fe y Alegría, que siempre le pasan la mar y morena para poder seguir con la educación intercultural. Ni siquiera estamos pidiendo estándares como en Colombia, ¿no? Donde la educación intercultural bilingüe nos ha pasado hace tiempo en niveles. Tenemos que trabajar mucho en eso, mucho. Yo siento que se le va a poner atención ahora, pero eso demanda recursos, demanda una política muy agresiva de capacitación docente, ¿no? Y finalmente de destinar materiales, escuelas, videos, en fin, todo lo que pueda ayudar a que efectivamente estas poblaciones primero revaloren su propia cultura, y nosotros también aprendamos a valorar la cultura de ellos, y que sepamos que el mantener su lengua, el poder enseñarles a aprender a hablar, a leer y a dirigirse finalmente, a ser profesionales, no está en contraposición con mantener una identidad cultural. Creo que eso es lo más valioso de esta educación intercultural bilingüe, ¿no? En el tema de ustedes han trabajado el tema de discriminación, racismo. ¿Qué instrumentos, ahora que se han aprobado legales, cuenta el ciudadano que sufre este insulto, ya sea en la calle o en el colegio, o en la misma televisión? ¿Qué instrumentos contamos los ciudadanos para que esto se vaya poco a poco yéndose? Sí. Bueno, instrumentos legales, Paola, en realidad hay varios, ¿ya? Hay desde el Código Penal. Nosotros, recordarás, hemos visto un primer caso que ha motivado una denuncia penal y una sanción, una condena penal contra 3 profesores que discriminaron a una joven que tenía discapacidad motora y de lenguaje, y que era discriminada en su centro de prácticas preprofesionales, en un colegio en el cono norte de Lima, en Lima Norte. Hay entonces un área penal
También hay un área, vamos a decirlo así, administrativa, cuando se trata de discriminación en entidades públicas y que pueden ser abordados desde ese lado más administrativo. Y hay finalmente los mecanismos más constitucionales también que pueden ayudar a mirar este famoso artículo de la igualdad. Nadie puede ser discriminado por razón de raza, sexo, religión, idioma, identidad sexual, género, en fin. Tenemos, yo diría, ahora contamos con una amplia gama de instrumentos a nivel penal, a nivel administrativo, a nivel constitucional, para denunciar, para demandar cuando uno se siente discriminado. El problema sigue siendo que todavía no hay una cultura de reclamo frente a la discriminación. Uno más bien siente que tiene que quedarse callado a veces, y tenemos que luchar contra eso, tenemos que darle las herramientas a las personas y hacer sentir que pueden reclamar. Lo hemos visto ya, por ejemplo, ahora último mi colega Gisela Viñolo, en el caso más bien de los afroperuanos, sí hay todo un movimiento muy fuerte ahí de denuncia frente a lo que es el estigma también, ¿no?, de los afroperuanos y de algunos estereotipos en realidad que se vienen manejando en algunos medios de comunicación. Allí sin duda, cuando se trata de entidades privadas, hay que entrar con otro tipo de herramientas también, ¿no? Se usa más el derecho al consumidor, ¿no? Digamos, así es como que yo tengo, ¿no?, derecho, todos tienen derecho al mismo bien, digamos, sí, ¿no? Pero creo que hay un avance, Paola, también en que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Anunciantes valora mucho el que los programas en los que ellos anuncian, los programas en los que ellos finalmente invierten sus recursos, puedan tener ciertos estándares para no discriminar a las personas. Entonces aquí entra sociedad civil, entran medios de comunicación, entran empresas y entran entidades como el Indecopio, la Defensoría del Pueblo, que pueden ayudar a entender y a que este sea un proceso más bien en el que las propias entidades, los propios medios de comunicación, los propios actores, actrices que a veces tienen estos estereotipos, estos estigmas, puedan trabajar en conjunto para encontrar otras formas de divertir a la gente, otras formas de hacer reír a la población también, ¿no? Además, claro, porque no solo es lo del estigma racial, porque ya se juega con el estigma de género o el de identidad sexual, o bueno. Así es, yo creo que es un proceso más largo que lo que las normas indican. Las normas siempre están allí, pero creo que hay que trabajar también en el ámbito cultural y en el ámbito de persuadir, ¿no?, de que es posible perfectamente respetar, no discriminar a los distintos grupos en una sociedad tan variada, en una sociedad, digamos, donde todos tenemos o de inga o de mandinga, que podamos, digamos, tener programas de diversión, programas que hacen un humor, pero un humor de calidad y un humor que pueda ser perfectamente compatible con el respeto y la tolerancia a quien es diferente, ¿no? Una de las cosas que hace la Defensoría, que no sé si todo el mundo sepa, pero es las ONPs. Nuestros abuelitos, nuestros viejitos, cuántos reclamos, cuántas vía crucis atraviesan cada vez que quieren ir a cobrar el sueldo, su seguro, etcétera. ¿Por qué hay tanto abandono al adulto mayor en el Perú? Sí. Mira, es el tema más difícil y más complejo que a mí particularmente me toca hablar y dirigir, ¿no? Porque estás hablando de aquellos peruanos adultos mayores que dieron su vida, que han vivido muchos años, que han aportado y que al final cuando les toca iniciar sus trámites de jubilación, empiezan un vía crucis que a veces se hace interminable, a veces se prolonga por varios años y que en muchos casos incluso les deniegan sus pensiones. Para que tengas un dato, en los últimos 8 años la ONP, la Oficina Nacional de Pensiones Previsional, es la institución más quejada en la Defensoría del Pueblo, básicamente por estos 3 temas que te digo, ¿no? La dilación en el otorgamiento de las pensiones, la denegatoria de entrega de pensiones porque no se consideran los años de aportaciones, o finalmente porque se considera que la persona, en este caso el posible beneficiario de una pensión, tiene que probar que ha aportado al sistema de pensiones, ¿no? Entonces yo creo que eso poco a poco se va superando. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar ese tema a fondo y hacerle algunas propuestas al Estado también, principalmente en estos 3 temas que te he señalado. Uno, en dilación, que yo creo que se va superando, hemos visto que en los últimos 2 años se ha reducido de alguna manera el tiempo de espera de un
de un solicitante de pensión, y en otros dos temas que para nosotros son centrales, en este que te digo de invertir la carga de la prueba, es decir, que yo, trabajador, demuestro o digo, aquí están mis papeles, yo he aportado tantos años, y corresponderá a la ONP efectivamente demostrar que esos años de aporte se han hecho. Si quedan dudas, le corresponderá a ellos demostrar que no ha sido así, pero ya se ha invertido la carga de la prueba, y eso es bueno. Y un segundo elemento es el de la creación del famoso RIA, el Registro Individual de Aportaciones. Es decir, ahora ya la ONP tiene la obligación de implementar un registro donde quede constancia de mis aportes o de los aportes de cada pensionista. Antes todos aportaban. O sea, eso no existía. Eso no existía. Todo entraba a un fondo común y se perdía y no se sabía quién aportaba. Aparte, en una sociedad en la cual nos gusta coleccionar papeles, la burocracia abunda, no existía una cosa tan simple elemental, como esa. Sí. Eso creo que es un avance y creo que eso va a significar que poco a poco vaya cambiando también el sistema de pensiones. O sea, cuando seamos viejitos no vamos a tener problema nosotros. Ojalá que no, ojalá que no. Sí. Un tema importante también que ven mucho en la Defensoría es los niños. ¿El acceso a la salud de los niños es universal o qué diferencias hay, digamos, obviamente en dineros, etcétera, pero ¿va a llegar a ser universal el acceso de los niños a la salud? Mira, en salud lo que hemos visto es que hay esfuerzos importantes por mantener todo este sistema de inmunizaciones, ¿no? El ministro Ugarte trabajó, creo que fuertemente, en que todo este sistema de inmunizaciones a los niños de aquellas enfermedades que ya habían desaparecido efectivamente se mantenga y se desarrolló yo diría una permanente actuación en ese terreno. Han habido un caso puntual que nos ha hecho, digamos, tomar cierta preocupación en realidad sobre algunas enfermedades que pensábamos que ya estaban desaparecidas, pero en fin, ahí hay un avance importante. Y yo diría que de todas maneras el tema que recibimos permanentemente en la Defensoría tiene que ver con la calidad en la atención de salud. Superado el tema de las inmunizaciones, que yo creo que es un avance importante, ahora lo que toca es trabajar fuerte en el tema de una atención de calidad a los niños, ¿no? Vinculado mucho a programas sociales. El tema de la nutrición va a ser clave porque las edades más tempranas son vitales para que los niños alcancen un desarrollo integral, tanto en el aspecto físico como en el aspecto del conocimiento también. Entonces eso tiene que ir acompañado de programas de nutrición y una salud preventiva en los distintos centros de Ahora que mencionaba el ministro Ugarte, ¿cómo ve el tema de la píldora del día siguiente o los métodos anticonceptivos que él estuvo peleando, digamos, con la iglesia para llevarlos a cabo? ¿Tienen algún reporte? Yo no tengo un reporte reciente de ese tema, pero entiendo que eso por lo menos digamos, se mantiene una distribución como lo había diseñado el ministro Ugarte. Yo no tengo información precisa en este momento, ¿no? Ustedes como Defensoría del Pueblo han sido la entidad que ha preparado los documentos para los familiares de desaparecidos que aparecían los cuerpos para darles el certificado de defunción, digamos. ¿Cuán duro es esa ceremonia? ¿Cuán dura se hace esta larga espera en la cual finalmente acaba la incertidumbre? Es durísimo, Paola, porque es finalmente decirle a los familiares que aun cuando no se haya encontrado los restos, porque muchas veces de estas personas desaparecidas tampoco se encontraron los restos. Hay efectivamente quienes tienen, digamos, por lo menos después de algunos años, la posibilidad de encontrar los restos y efectivamente hay una entrega formal y hay una acreditación y eventualmente se abre toda una investigación. Pero hay estos otros familiares de desaparecidos que nunca, de los que hemos visto nosotros, van a poder encontrar los restos de sus familiares. Y entonces, como bien tú señalas, la investigación que hemos tenido a cargo por este mandato de una ley es de certificar que efectivamente la persona desapareció, ¿no? Y desapareció y que hasta el día de hoy no se encuentran sus cadáveres. Y efectivamente entregamos un certificado de persona desaparecida, es decir, se acredita a los familiares diciéndole efectivamente su familiar está desaparecido, y eso tiene fines, digamos, para iniciar todo el proceso de reparaciones. Ahí trabajamos en coordinación, en colaboración, en cooperación con el Registro Único de Víctimas, pero también tiene estos fines civiles
que le permitan a la familia de alguna manera regularizar todo lo que es el proceso de sucesión o de herencias familiares que está postergado por años. Esto a veces, y es un reconocimiento simbólico, porque a partir de esa fecha creo yo que ninguna autoridad y ninguna persona puede poner en duda que esta persona desapareció y que fue atribuida sea a miembros de las fuerzas del orden o también a miembros de los grupos terroristas, porque hemos tenido casos de esos también, ¿no? Entonces es un acto muy simbólico, muy duro, pero a la vez creo yo que deja constancia de un problema que en algún momento seguramente se trató de ocultar, que era que en el Perú existían personas desaparecidas, ¿no? Bueno, hay 15.000, era muy difícil tapar tantas personas. Ahorita el último discurso, el discurso ante el Congreso del primer ministro Salomón Lerner Guitis, fue sobre el tema reparaciones. Quería hacer una gran diferencia con el gobierno anterior. Estamos todos expectantes en el tema de reparaciones. ¿Qué esperaría la Defensoría en un tema tan largamente esperado por los familiares y bueno, por el país? Sí, este tema, Paola, ha sido un tema de permanente seguimiento en la Defensoría. Lo que hemos señalado siempre es que han habido avances en el tema de las reparaciones colectivas, ¿ya? Por lo menos ahí se ha hecho esfuerzos por identificar a comunidades y de facilitar un proceso de reparaciones colectivas que en su momento hemos señalado que ha sido bueno, ha sido importante. Pero también en este proceso y las organizaciones de derechos humanos, las propias organizaciones de víctimas, en realidad lo que hemos visto es que la gran demanda de las víctimas es que se dé paso a las reparaciones individuales, ¿ya? Porque finalmente nada va a reemplazar el daño que sufrieron directamente y hay una necesidad también muy grande de estas familias. Entonces, ahí es necesario avanzar en este tema de reparaciones individuales. Casi a finales del gobierno anterior hubo un decreto supremo que abrió esta posibilidad, fijando unos montos y fijando algunas características de cómo debería llevarse a cabo esta reparación individual. Y nosotros, como corresponde, nos entrevistamos con muchas organizaciones de víctimas, evaluamos la normatividad y veíamos que tenía algunas dificultades que en su momento le hicimos llegar a la presidencia del Consejo de Ministros y que la acabamos de reiterar al presidente del Consejo de Ministros. Básicamente que está por señalar el límite que se impone a quienes se hacen, acreedores o beneficiarios de esta reparación. ¿Cuál es el límite que se pone? Se ponía un límite de edad, ¿no? A partir de los 80 años para arriba se ponía, ¿no? Entonces, ¿en serio? Claro, nosotros decíamos que eso, tendría que abrirse. Es muy restrictivo. Es muy restrictivo y había necesidad de ampliarlo a más víctimas. Claro, nos decían que era una primera etapa eso, pero es necesario que eso no se demore mucho tiempo. Y segundo era el propio tema de los montos, ¿no? Allí sin duda el gran tema que hemos visto es que los montos que se han señalado no tienen una justificación técnica y que es necesario por tanto que el propio Poder Ejecutivo pueda revisar estos montos que se están entregando a las víctimas, ¿no? Lo hacemos con la mejor buena fe, sabemos que finalmente siempre hay escasez presupuestal, pero también creemos que el mensaje que se tiene que dar a las víctimas es un mensaje que se las escucha y que ellos pueden participar también en la determinación de estos montos que van a recibir, ¿no? Por último, ustedes han hecho un tema que también poco se ve en el Perú, salvo en la Cancillería o cuando hay elecciones, los peruanos que viven en el exterior. ¿Cuáles son las características o los principales problemas que tienen los peruanos que emigraron por cuestiones económicas fuera del país? Sí. Bueno, estamos hablando pues de una colonia peruana bastante extendida. En algunos países se calcula que son aproximadamente entre 3 y 4 millones de peruanos en el extranjero. Muchos de ellos en una situación, vamos a decirla, migratoriamente irregular todavía, y que requieren que nuestros... O sea, ilegales, digamos. Ilegales, ¿no? Que requieren que eso no los hace tampoco tener menos derechos, ¿no? Sino que se trata de apoyarlos en esa regularización de su situación migratoria. Y ahí lo que se requiere, lo hemos dicho, es que haya una política mucho más agresiva de nuestros consulados en el exterior, sobre todo en aquellos países claramente identificados donde hay una mayor colonia peruana, Estados Unidos, España, Italia. Argentina.
En Sudamérica está Argentina, está Chile mismo, ¿no? Donde nuestros consulados puedan tener una actitud mucho más proactiva para que los peruanos puedan contar desde las partidas hasta los documentos que puedan facilitarle regularizar esta situación migratoria. Yo creo que esa es una primera demanda central, ¿ya?, que hay. Obviamente lo que estamos también pidiendo es que se pueda evaluar y se pueda diseñar toda una política que ayude al peruano desde que está aquí y que desea migrar, para que su migración sea en condiciones, en las condiciones más favorables posibles. Eso sería lo ideal, y que nuestro Ministerio de Trabajo y nuestra Cancillería también puedan trabajar para que las oportunidades laborales que tienen nuestros colegas, nuestros compatriotas en el extranjero, también sean de acuerdo a las normas laborales y se respete un poco esta situación. Pero lo primero es que los apoyemos a regularizar su situación migratoria, ¿no? ¿Qué retos, qué crees que te gustaría tener listo, al menos logrado a diciembre o en los próximos meses? ¿Qué retos crees que tiene la Defensoría del Pueblo en estos meses que vienen? Paola, mira, lo primero, yo lo he dicho a mis colegas dentro de la Defensoría y lo he señalado en algunas oportunidades, mi reto es mantener a la institución como una institución confiable en el país, como una institución presente en los temas centrales, como una institución que no se ha detenido y que no se ha paralizado en esta situación en la que a mí me toca desarrollar un encargo hasta que el Congreso tome una decisión. Número uno. Número dos, definitivamente vamos a seguir monitoreando aquellos temas claves para el país, la conflictividad social, el tema de la educación y la salud, que son básicos si queremos que efectivamente este tema de la inclusión social sea un tema sostenible en el país. Y por otro lado me he planteado algunos temas mucho más puntuales, como por ejemplo investigar claramente este tema de la minería informal, que también le hace mucho daño al país y que creemos que podemos decir una voz desde la experiencia de las regiones. Hay sin duda minería informal en Madre de Dios, en Puno, en el norte del país. Tenemos identificadas por lo menos 12 regiones a nivel nacional en los que hay minería informal y que causan un grave impacto al medio ambiente, que no tributan y que finalmente están dañando. ¿Están haciendo un reporte global de las 12 regiones? Vamos a estudiar para el momento 4 o 5 regiones, pero tenemos identificadas que por lo menos la presencia de la minería informal, la minería ilegal, en realidad está presente en 12 regiones, ¿no? Entonces yo me he planteado ese reto concreto de investigar este tema y de continuar con aquellas tareas centrales que tiene la Defensoría, que es de atender al público y de hacerlo siempre con calidad y con calidez también, ¿no? Bueno, y bueno, tendrán un día para celebrar también, ¿no? Los 15 años. Vamos a celebrarlo trabajando. Esta semana tenemos una serie de actividades a nivel nacional. Nuestras oficinas van a tratar de instalar carpas en las distintas plazas principales de las regiones. Y luego cada una de ellas va a tener también un acto central conmemorativo, más interno, más digamos dentro a los propios trabajadores. Aquí en Lima también lo vamos a tener este viernes y vamos a descansar también un poco y a sentirnos también, digamos, contentos por la tarea realizada, pero también a no quedarnos tranquilos y ser muy autocríticos de nuestra labor, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a todos, y mañana continúa La Mula TV con entrevistas a Óscar Ugarteche y al viceministro de Transportes y Comunicaciones. Hasta luego.